Todo empieza con un deseo ardiente. Todo, absolutamente todo. Tiene que haber ese deseo, tiene que haber esa visión en tu mente. Mira, hoy quiero compartir contigo el hecho de por qué muchas veces fallamos y somos nosotros los que nos saboteamos con eso que queremos conseguir. Acabo de encontrar algo que estaba ordenando la oficina y hacía años que no lo veía y es brutal. Encontré aquí una mentoría que hice en su día con Robert Kiyosaki en el año 2014. Ahora se las enseñaré para que vean qué locura cuando tienes ese deseo ardiente y tienes el motivo suficiente para entrar en acción, el motivo suficiente, algo que te duela lo suficiente para tomar acción y hacer ese cambio en tu vida, ese cambio que tanto quieres, que tanto deseas y que tanto dolor te está causando. Quiero que entiendas lo siguiente. Yo estuve muchos años metido en el mundo de las drogas, muchos años con una enfermedad que estuvo a punto de dejarme en silla de ruedas, una artritis reumatoide muy jodida que me llevó a estar medicándome durante muchos años y no había cura. Eso fue lo que me dijeron, no había cura. Me colocaron la etiqueta aquí de enfermo. Y los tratamientos eran muy agresivos, muy agresivos. Yo recuerdo de pasarme días incluso vomitando. Mi hija me tenía que pinchar en el estómago para el dolor tan grande. Y eso estaba así, no había manera ya de poder solucionarlo. Y yo venía también recuperándome de esas adicciones de 15 años a la cocaína. Y literalmente mi vida era un desastre, era un desastre. Yo recuerdo que en ese momento tenía yo como 20, en el año 2000, del 2009 al 2011, tendría yo unos entre 29 y 32 años más o menos, y por ahí. Y cuando yo estaba trabajando todavía para una empresa, ¿qué ocurre? Que mi vida era un caos, mi vida era un caos. Yo en ese momento, pues por la manera en la que vivía, había creado una doble vida. Imagínate cómo puede vivir una persona que esté con esas adicciones. El consumo era a diario y pues me llevó a perder prácticamente todo. Perdí mi familia, perdí un montón de dinero y perdí la salud. ¿Y qué ocurre? Que el dolor era muy grande, muy grande. Pero ahí había algo a lo que me agarré, a lo que me agarré y que era que yo siempre había tenido un sueño. Yo, a pesar de todo, yo siempre sabía que yo quería emprender. Yo siempre sabía que yo quería montar mi propio negocio. Siempre sabía que yo quería tener esa libertad financiera para moverme, para crear la vida que yo quisiera, ¿no? Y en mi mente estaba ser dueño de mis propios negocios, montar varios negocios por todos lados y hacer un montón de dinero, ¿no? Y fíjate, algo que lo que quiero hacerte ver con esto es lo siguiente. La importancia de cuando tú tienes ese deseo, alinear todas las acciones. Porque un deseo, una visión, tú puedes tener ese pensamiento, tú puedes decirlo de palabra, pero luego tenemos la emoción y la frecuencia por medio, ¿vale? Y luego está la acción. En esa escalera, si tu frecuencia falla, tu acción va a fallar. Y la frecuencia lo es todo. Esta es una de las cosas que yo trabajo mucho. Yo hago todos los días, hago 2-3 rondas de entreno, todos los días. Y lo hago con la intención de bajar la frecuencia. Un entrenador fitness te dirá, sí, pero Frank, eso no es bueno porque el músculo necesita descanso, si no, no va a crecer. Digo, ya, pero es que a mí no me interesa que mi cuerpo crezca. Yo lo que simplemente necesito es que mi frecuencia esté elevada, porque yo quiero que mi frecuencia esté a la altura de mi visión, de mis deseos. Yo quiero que mi frecuencia sea el detonador de mi acción y que la lleve hacia las acciones que tiene que hacer para que se dé esa visión, ¿no? Si tú alineas todo eso, si tú alineas pensamiento, alineas la palabra, alineas la emoción, alineas la frecuencia y accionas, ¿qué crees que te da como resultado? Pues aquello que tú quieres. En mi caso, en su día. Y ahora se los enseñaré.
me permitió construir la vida que yo quería. Pero sobre todo, me ayudó a salir de ese infierno. Me ayudó a dejar atrás 15 años de droga. Me ayudó a dejar atrás 8 años intentando salir de las drogas. 8 años y no pudiendo. 8 años probando un montón de cosas y no podía. Y no era por poner más disciplina, créeme. No era por tener más ganas. No. Era por mi mente, por mi mentalidad, por mi nivel de frecuencia. Fallaba. Mis creencias me frenaban. Yo quería salir de ahí. Tenía el deseo de construir esa vida que quería, pero mi nivel de frecuencia estaba por el suelo y ahí fallaba. Y te voy a contar algo, mira, que estaba leyendo la Biblia, un versículo que dice: por sus frutos lo conoceréis. Versículo de Mateo 7, 15. Mateo 7, 16, perdón, dice: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú te tienes que convertir en un buen árbol. Para que tú consigas hacer esta transformación, ese cambio de vida, dejar vicios, tú tienes que convertirte en buen árbol. Para que luego al final la vida que se cree sea como consecuencia, sea el fruto, sea el efecto de esa causa. Ley de causa y efecto. Aquí lo que te está explicando Jesús son leyes universales, literalmente. Ley de causa y efecto. La causa, ¿cuál es? El árbol, la mentalidad, los pensamientos, la palabra, la emoción y la frecuencia. Ese es el árbol. Ya luego las acciones irán alineadas. Y todo eso se va a dar de manera muchísimo más fácil, muchísimo más sencilla. Y te lo voy a compartir porque es lo que te decía antes. Te voy a enseñar algo que encontré que es una locura. Esto cambió mi vida. Esto fue un antes y un después. Y es una mentoría que hice en el 2014. Ahora, deja hacer un cambio de cámara. Mira, esto es una mentoría que yo hice, este módulo con Robert Kiyosaki. Rich Dad Coaching en español. Me imagino que todos conocen a Robert Kiyosaki, ¿no? Esta la hice yo empecé en mayo de 2014. Fueron 2 años de mentoría. Ahí están todos los apuntes. Cada folio de eso tiene apuntes, módulos. Fíjate, cuando eso era todo por teléfono, no era ni siquiera por Zoom, sino era por llamada, por Skype, en el 2014. Aquí están todos los módulos, las cosas que íbamos haciendo. Bueno, un montón de papeleo, pero fíjate, algo que encontré que dije: wow, increíble. Mira, aquí está. Listado de metas. Esto lo escribí yo en el año 2014. Este hombre, Robert Kiyosaki, no sé si lo conocerás, no lo conoce mucha gente, es de los tíos más millonarios que hay en el mundo. Y él tenía un programa que era Rich Dad, que era Elige a ser rico, ¿no? Tenía varios... Elige a ser rico. Entonces él me ayudó mucho a escalar. Yo en ese momento, cuando empecé a hacer la mentoría con él, yo venía de la vida aquella que te estaba contando. Bueno, ahora les haré un resumen. Pero fíjate, en el 2014 yo escribí metas a 5 años. Reforma de un restaurante El Caserío. Plazo para hacer la reforma. Mejorar situación de mis trabajadores. Días de descanso, vacaciones. Hacerlos felices y motivarlos. Montar
otro negocio diferente. Yo me dedicaba a la hostelería, quería pues diversificar, montar tienda online, inversiones en bolsa, curso de trading. Qué casualidad, fíjate, mira lo que tengo por aquí. Por aquí tengo yo 2019, un certificado de excelencia de inversión del 13,28% de rentabilidad. De esto tengo como 3 cuadros del año 2017, 2018, 2019, que es este, y creo que 2020. Fíjate, una meta que yo había marcado hace 5 años. Tiendas online. Había montado también una tienda online. Aprender inglés. Me apunté también y empecé a mejorar mucho el inglés. Esto, curarme de todos los dolores. Ser feliz y no pensar en dolores, ser positivo. Yo estaba aquí recuperándome de esa enfermedad que te decía. Para mí era un sueño, lo puse como una meta. Y estaba aquí, era un no negociable. Esto fue una locura porque cuando tú eliminas las creencias limitantes, cuando tú eliminas los miedos, cuando tú te obsesionas tanto, 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 con un deseo ardiente, en tu mente no cabe otra cosa. Mira otra meta más aquí, volver a correr en moto, volver a correr el CEF. El CEF es el Campeonato de España de Velocidad, es lo que ahora se llama el ESBK. Efectivamente, en el 2019 yo volví a correr en moto en el Campeonato de España. Antes de los 5 años yo me curé de esas enfermedades, dejé todos los dolores, empecé a entrenar, a hacer deporte, ahora estoy más fuerte que nunca y todo sin tratamiento, nada, dejé todas las drogas. Lo que te decía, esta reforma se hizo justo 5 años después, en el 2019 o 2020, perdón, creo que 2020. O sea, el 85% de esto se cumplió, se cumplió. Es una locura, es una locura. ¿Y a dónde voy con todo esto? ¿A dónde voy con todo esto? ¿Qué aprendí yo con este hombre, con Robert Kiyosaki? Que no solo él te da un plan de trabajo. Yo cuando llegué a él, yo estaba en un punto que yo había emprendido mi primer restaurante. Había dejado el empleo anterior y empecé digamos, a montar mi sueño, a montar mi negocio, a emprender. Y me lancé con todo. No tenía un duro, empecé a emprender, tuve que pedir dinero prestado. El banco no me prestaba dinero, porque yo en ese momento venía arruinado de las drogas, no tenía nada. Pues convencí, ¿sabes? Armé un medio plan de negocios yo mismo y convencí a las empresas que me iban a hacer la reforma para que me fueran, digamos, financiando la obra, las empresas que les compraban la maquinaria. Yo le vendí la idea, o sea, yo le vendí la idea, yo estaba loco, en este momento estaba loco, pero tenía un sueño, era sí o sí, eso en mi mente se grababa a fuego. Era tanto lo que me dolía, la vida que tenía y de lo que quería salir, que yo quemé todas las naves, yo arriesgué todo ahí, yo sabía que no había vuelta atrás y tuve que pedir dinero prestado a gente, familiares, a las empresas y fui armando el primer restaurante y lo abrí sin tenerlo del todo terminado. Lo justo y necesario, madre mía, eso fue una locura, lo inauguré el 16 de septiembre de 2009. Pues, ¿qué ocurre? Que yo empecé a trabajar ahí como un cabrón, no sé ni cuántas horas todos los días, loco, pero en el restaurante. Yo tenía, cuando eso también a la niña pequeñita, tenía 2 años y justamente estaba pasando una etapa bastante delicada, pues todavía tenía adicciones a las drogas todavía y aún así empecé a emprender. Pero sabía que yo lo iba a dejar porque, ya te digo, el sueño era más grande que eso que me estaba atando, ¿no? Y cuando resulta que a los pocos años me volví esclavo de mi propio negocio. O sea, aquella idea de emprender se me estaba apagando porque la enfermedad, el tema de las secuelas de las drogas, yo decía, esto al final no es la vida que yo quería. O sea, estoy trabajando aquí 18, 19 horas todos los días, haciendo yo todo,
abriendo, cerrando, que va. Entonces empecé a buscar mentores, empecé a buscar para invertir en marketing, empecé a buscar a alguien que me ayudara a escalar un negocio, empecé a ayudar a alguien que necesitaba ayuda porque mi sueño me estaba matando. Y así llegué a este hombre, a Robert Kiyosaki. Entonces tuve un par de meses mirando la mentoría, porque claro, costaba $13,000 en aquella época, que yo no tenía. Pues literalmente en el 2014, tenía un poquito ahorrado, pero me faltaba. Yo abrí el 2009, ya en el 2014 había ahorrado un poco porque estuve pagando un montón de años a las empresas que me habían hecho la reforma, a la gente que me había prestado el dinero. Total que hasta los 4 o 5 años no empecé a ver yo dinero y tenía un poco ahorrado, pero aún así no tenía para los $13,000. Tuve que volver a pedir dinero prestado para los $13,000, pero yo sabía que este tío era la solución. Efectivamente, este hombre en esta mentoría nos enseñó primero que nada, a dibujar muy bien claro la visión. Una visión, teníamos que tenerla bien clara. Segundo, detectar las creencias limitantes. ¿Qué creencias te están limitando? Súper importante porque ese es el freno de mano, ¿vale? Y trazar un plan de acción para ejecutar esa visión. Un plan de acción para ejecutar esa visión. Y sobre todo planificación. Es súper importante. La planificación, pero sin perder la fe. Efectivamente, la fe tiene que estar ahí. ¿Vale? Visión, creencias, planificación y acción. Y accionar. Eso es clave. Pues fíjate como en poco tiempo, o sea, cuando yo hice esta mentoría, fue como desbloquear un montón de creencias de atrás, eliminarlas por completo y instalar mis propias creencias. Yo instalé en mi mente las creencias del sueño que yo quería. Yo quería que mi negocio se expandiera, yo quería montar muchos restaurantes, yo quería tener libertad financiera, yo quería sanar de las enfermedades. Bueno, los que les puse en esa meta, quería volver a correr en moto, quería tener tiempo para viajar con mi hija. Pues cuando tú creas en tu mente esa especie de acuartelamiento donde no existe nada más, sino que esa visión, eso fue lo que yo creé. Eso fue lo que yo creé. En mi mente solo existía ese cuartel, con esos pensamientos. O sea, construí una mentalidad, literalmente, una mentalidad asesina hacia esa visión. Todo estaba alineado. En el 2010, esto es el 2014, en el 2016 yo inauguré el cuarto restaurante en el cual invertimos más de $1 millón en ese restaurante. Un restaurante enorme, una casa grande de madera de 2 plantas, precioso. Más de 2.000 metros cuadrados tenía con todo el parking y todo. No más, 3.000 metros cuadrados, perdón, con el parking. Una locura. O sea, como te dije aquí, no solo la parte económica, sino la salud. El tema de las adicciones, las había dejado atrás por completo sin mirar atrás. Sin mirar atrás. La enfermedad, sin necesidad de tratamiento, cuando los médicos me habían dicho que no tenía cura, que me iba a quedar en silla de ruedas, coño. Fíjate, todo está en la mente. La mente te enferma, pero la mente tiene la capacidad de sanarte. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que muchas veces tenemos que hacer ese trabajo interno. Es lo que te decía en el mensaje de la Biblia. Por sus frutos lo conoceréis. Todo árbol es buen árbol, da buen fruto. Pero un árbol malo no puede dar buenos frutos. Yo en su día no era un árbol bueno. Yo pretendía sacar éxito, salud, buenas relaciones. Pero mi árbol era pobre, odio, amor, rabia,
ira, vergüenza. Por eso es tan importante el hecho de la frecuencia. La frecuencia es lo que yo trabajo mucho. Cuando yo en esa época recuerdo que lo que te decía, yo creé en mi mente una especie de acuartelamiento, que es lo que nos enseñaron en este entrenamiento de 2 años, para instalar a fuego esa visión en tu mente. Instalas ahí un patrón de creencias nuevo y eliminas ese freno de mano que son las creencias limitantes, que al final son los que te bajan la frecuencia, son los que te hacen vibrar bajo. Y hoy en día lo que yo trato de enseñar a mi gente es que la frecuencia no es todo. Por eso yo me sigo haciendo, por ejemplo, durante el día hago 2, 3 entrenos, porque físicamente necesito elevar la frecuencia. Necesito que mi frecuencia esté a la altura de la visión que yo tengo ahora en mi mente. Evidentemente, ahora tengo una visión, ¿vale? Esto es como todo, va evolucionando. Tengo sueños, tengo objetivos, tengo más metas que cumplir de que a 5 a 10 años. ¿Ok? Entonces, si yo no me cercioro todos los días de que mi frecuencia esté a la altura de esa visión, yo al final me voy a terminar saboteando. Si descuido la frecuencia y me baja, mis acciones se van a desalinear. Y eso es lo que le pasa a un montón de gente cuando se termina saboteando. Es lo que te decía, es lo que yo sufrí un montón de años queriendo dejar las drogas, queriendo emprender, queriendo hacer más dinero y queriendo curarme de esa enfermedad y sin éxito ninguno. Pero me tuve que acercarme a un mentor, esa persona que ya tiene eso que tú quieres, esa persona que ha pasado ese proceso. Este hombre estuvo arruinado un montón de años, Robert Kiyosaki, varias veces, y él cuenta siempre la historia de cómo emprendió un montón de veces, se arruinó, y cómo tuvo que luchar contra las creencias de su padre pobre y de instalar las creencias de su padre rico. Pues esto es lo mismo. Yo lo que quiero es que tú entiendas que al final quiero que elimines las creencias de tu perdedor interno, ¿vale? Todos tenemos un perdedor, que son las excusas, los miedos, las inseguridades, y empecemos a construir un marco interno, un marco mental nuevo con creencias nuevas. Tu propio marco de creencias, tu propio patrón de creencias, tu propio diálogo interno que te construya, que te lleve hacia esa visión. Y esos son los motivos que tú vas a tener para moverte. Vas a empezar a moverte, a dejar de moverte por excusas y vas a empezar a moverte por motivos. Motivos que te lleven a entrar en acción. Esa es el verdadero significado de motivación. Los motivos suficientes en tu mente, grabados a fuego, para que entres en acción. Ok, entonces, chicos, espero que este vídeo les haya servido. Fue improvisado, no lo tenía previsto, pero ya te digo, me estaba ordenando todo esto y me pareció brutal. O sea, yo lo estaba leyendo y dije, wow, madre mía, cómo se cumplen cuando vas a muerte con eso, cuando vas a fuego con ese deseo, con ese cambio, con esa transformación que quieres hacer, cuando tú vas literalmente con todo y en tu mente no hay nada más. Eso se da, es cuestión de tiempo, ya te digo. Esos son metas a 5 años que yo planteé. Si tú estás en un punto en el que quieres hacer cambios importantes, ok, si te sientes perdido o te sientes que necesitas ayuda, ¿vale? Si tú crees que soy la persona, si este vídeo te resuena algo y crees que estás en un punto similar, pues no dudes en escribirme, pregúntame cualquier duda que tengas, ¿vale? Estaré encantado de resolvértela. Me puedes seguir en Instagram, @FrankAlonsoMindset, y para que veas el contenido, ahí estoy compartiendo un proceso diario de hábitos, de disciplina y sobre todo mentalidad. Mentalidad es lo fuerte, es lo que trabajo. Así que nada, chicos, espero que este vídeo, te digo, me gustaría que me dieras tu feedback en los comentarios, qué te pareció el vídeo. Si te gustó, dale un like, no te olvides de suscribirte, me ayudaría mucho a seguir impulsando el canal, que el canal llegue a más personas. Y nada, cualquier duda, te digo, pregúntame sin compromiso. Nos vemos en el siguiente vídeo.